versículo 8. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo la palabra del Señor. Aquí hay una Biblia, hermano Javier. Amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, Amén. a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Amén. y extendiéndome a lo que está delante, Amén. prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Amén. Hay varias cosas aquí en estos pasajes que son importantes para nuestras vidas como hijos de Dios. Hemos estado compartiendo durante las ocasiones que hemos tenido para estar juntos y hablar la palabra acerca de la importancia de que podamos nosotros experimentar una renovación en nuestro entendimiento, ya que esa renovación forma parte de la experiencia del nuevo nacimiento. Era lo que compartíamos el día martes, tratando de explicar, de dar a entender a la iglesia en qué consiste el nuevo nacimiento. Ya tratando de quitar un poco de nuestros mapas mentales que a veces hacemos, ¿cierto? Nos imaginamos a un niño pequeñito dentro de nosotros que está creciendo luego de haber nacido, y la verdad es que no es esa la representación del nuevo nacimiento en la vida de un hijo de Dios, sino que más bien tiene que ver con el lavamiento y también con la renovación de nuestro entendimiento. Así es como se expresa el nuevo nacimiento, así es como se manifiesta, así es como se da luz en nosotros una nueva vida, así se da luz una nueva identidad, una nueva personalidad, una nueva forma de ser. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, y hemos estado enfocándonos principalmente en esta manera en cómo nosotros vamos concibiendo el Evangelio en nuestras vidas. Debido a que a veces pensamos del Evangelio cosas que el Evangelio no es, o a veces creemos que el Evangelio debería ser de una manera y en realidad no es así. Porque existen formas, maneras que están incorporadas en nuestra manera de vivir el Evangelio, que fueron
incorporadas en nuestra vida producto de la religión, producto de las costumbres, producto de la manera en cómo fuimos nosotros heredando los hábitos, las costumbres, ¿cierto?, de aquellos que a nosotros nos preceden a nosotros. ¿Ve? Y por causa de ello hoy día hacemos la reunión de esta manera. Amén. Por causa de los que nos preceden hoy día, ¿cierto?, tenemos el hábito de reunirnos de esta forma. ¿Ve? Ustedes sentados ahí, yo parado aquí, con un púlpito. Heredamos esta forma. Aunque la Biblia no nos dice que deba ser así. Pero estoy seguro que si lo hiciéramos de una manera distinta nos sentiríamos extraños. Sería raro, ¿cierto? Que yo me parara allá al fondo y desde el fondo les hablara a ustedes, se sentirían extraños, ¿no? O que usted un día llegara a una reunión y en lugar de encontrar las sillas mirando para acá, las encuentre mirando para allá. Son parte de las rarezas que uno a veces encuentra y que nos descomponen algunas veces en el Señor, debido a que estamos acostumbrados a vivir el Evangelio, a desarrollar el Evangelio de una manera en la que la Biblia no dice de manera explícita que deba ser así. El día viernes pasado hablábamos acerca de la libertad. Algunos de ustedes no pudieron estar. Y el discurso, el mensaje tenía que ver con esa forma que a veces nosotros tenemos de esclavizarnos de cuestiones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Amén. Amén. Cosas que no tienen relación con la palabra. Y hablábamos cómo uno se puede esclavizar a veces. Se esclaviza costumbres, hábitos, de manera que se vuelven una obligación, cuestiones que en ciertas ocasiones no revisten ninguna importancia o no nos hacen ni más ni menos delante del Señor. Esto no es algo nuestro hoy día, sino que también sucedía en los tiempos que nos muestra la palabra del Señor, cuando el apóstol Pablo le escribía a las iglesias y les intentaba enseñar el verdadero evangelio. Se encontraba con situaciones donde los hombres se habían adquirido el hábito de identificarse con personas, y uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y habían adquirido ellos en medio de la congregación, en este caso los corintios, habían adoptado una necesidad de sentirse identificados con alguien, con algún líder, con alguna autoridad de la iglesia. Probablemente eso ocasionaba en sus vidas una sensación de bienestar. Pero el apóstol Pablo, entendiendo que esa necesidad de identificarse con alguien no era del todo bíblica, no era algo que el Señor hiciese para la iglesia, tuvo que escribirle a los corintios y enseñarles que eso que podría en medio de ellos parecer una conducta sabia, en realidad era una conducta inmadura. Y ahí aparecen esos mensajes donde el apóstol les habla acerca de la carnalidad, de que ellos eran carnales. ¿Y cómo no eran carnales? Si algunos se habían divisiones entre ellos, de manera tal que unos decían, ¿cierto?, y se identificaban con distintos personajes que eran de alguna manera de renombre en medio de la congregación. Nosotros debemos identificarnos con Cristo, esa es la verdad. Pero si hablamos acerca de esos ejemplos, así como también le sucedía por ahí a los filipenses, o le sucedió también a los gálatas, que en el caso de los gálatas ellos en algún momento se vieron enfrentados a la necesidad de circuncidarse para poder de alguna manera sentirse salvos delante del Señor. Habían recibido la salvación por medio de la fe, pero luego apareció un grupo de personas que la Biblia define como los de la circuncisión. Aparecen en medio de la iglesia, entregar una doctrina, entregar enseñanza,
Y los Gálatas reciben esas enseñanzas y son incapaces de distinguir que eran enseñanzas innecesarias, inútiles para el desarrollo de la vida de ellos como iglesia del Señor. ¿Ve? Y se esclavizaban y se volvían a esclavizar. Así le sucedió a los corintios, se esclavizaron bajo esas tendencias de querer identificarse con alguien. Los Gálatas se esclavizaron una vez más bajo la ley, a pesar de que ellos no debían guardarla. Por ahí a los colosenses se les enseñaban que no debían casarse, que no debían conducir, que no debían realizar ciertas actividades. Y hermanos míos, sucedía en ese tiempo. En este tiempo también sucede. Hoy día aparecen, además de ese tipo de conductas, aparecen otras conductas, aparecen otras enseñanzas, otras doctrinas que intentan de alguna manera esclavizarnos para que no podamos vivir y experimentar la libertad que el Evangelio a través de Jesucristo trajo a nuestras vidas. Amén. Jesús dijo que Él había venido y que Él era el único capaz de hacernos a nosotros verdaderamente libres. Amén. No había otro. Él es el único capaz de darnos una libertad tanto del pecado como también de los rudimentos de este mundo. Sí, Señor, amén. El apóstol Pedro, cuando enseñaba acerca de esto, él decía que a los demás, a los que nos rodean, les parece extraño que nosotros no corramos en el mismo desenfreno de desilusiones tras los cuales ellos corren. Amén. Entonces les parece extraño, ¿cierto?, que nosotros no vayamos en pos de los mismos deseos, de los mismos pensamientos, de las mismas ideas, del mismo desenfreno que hoy día existe en este mundo. Les parece extraño a aquellos que no conocen al Señor. Pero también nosotros debemos cuidarnos de que nuestro quehacer como iglesia no esté lleno de cuestiones que no son importantes. Porque Cristo nos dio libertad para que podamos vivir el Evangelio de la manera en como Él lo transmitió. Amén. Cuando los discípulos le preguntan acerca cuando el Señor les habla a los discípulos acerca del Padre, los discípulos le dijeron: muéstranos al Padre. Jesús les declaró diciéndoles: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, ¿cierto? Fueron las palabras del Señor. Amén. De esas palabras se desprende un propósito que Cristo tenía cuando vino a este mundo, que era dar a conocer al Padre. Pero no solamente darlo a conocer a través de la enseñanza, de la palabra, sino que también darlo a conocer a través de la conducta, de la manera en cómo Él era. De forma tal, ¿cierto?, que ver a Jesucristo era como estar viendo al Padre. El apóstol Pablo llega a decir que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, es el que hizo posible poder ver a aquel a quien es imposible ver. Es la imagen del Dios imposible, del Dios invisible. Entonces, en la medida que vamos hablando de la renovación del entendimiento, en la medida que vamos hablando acerca de la libertad, llegamos a estas palabras que están aquí, donde el apóstol Pablo le intenta enseñar a los filipenses, por medio de la inspiración del Espíritu, acerca del propósito que debe tener un hombre luego que ha tenido un encuentro con Cristo. Amén. Y comienza a declararles ese propósito, ¿cierto? Y lo dice de manera bastante clara en el versículo 10. Si nosotros volvemos a leer el versículo 10, ¿cierto? Antes del versículo 10 existen una serie de cosas que el apóstol Pablo menciona, de esfuerzos que él hacía para poder llegar a cumplir este propósito. Amén. Señor Jesús. La palabra afín, cuando comienza ahí con la palabra afín, está hablando de un objetivo, de un propósito, Amén. de una necesidad que tenía el apóstol Pablo, de la cual nosotros también debemos ser partícipes. Dice ahí, a fin de conocerle. El primer objetivo que nosotros debemos tener en nuestra vida en Cristo es conocerle a Él. Amén. Es conocerle a Él.
Luego habla, ¿cierto?, del poder de su resurrección. Luego habla de la participación de sus padecimientos. Y, ¿cierto?, todo eso para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ese era el propósito por el cual el apóstol Pablo vivía una vida para agradar a Dios. Él quería conocer al Señor, él quería participar de la resurrección, él quería participar de los padecimientos que Cristo había padecido, porque el anhelo del apóstol Pablo era llegar a ser semejante al Señor Jesucristo aún en su muerte. Había un propósito. Eso es lo que nos revela el versículo 10. En algún momento, cuando el apóstol comienza a exhortar a la iglesia acerca de las enseñanzas que no tienen ningún provecho para la iglesia, él llega a decirles que si bien ciertas enseñanzas tienen una reputación de ser sabiduría, cuando el hombre las realiza en un culto voluntario, es decir, nadie les impone a ustedes hacer algo de una manera, sino más bien yo lo hago voluntariamente, ¿cierto? Uno puede tomar ciertas enseñanzas y vivir bajo ellas porque tienen una reputación de ser sabias. Pero cuando la enseñanza se vuelve una imposición, una obligación, hablo de enseñanzas que no son necesarias respecto a lo que la palabra nos dice, porque todo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? Toda enseñanza nacida de la palabra del Señor es algo que nosotros debemos guardar y debemos vivir. Pero cuando aparece alguien por ahí para enseñarnos a decir, para imponernos sobre nuestras vidas, ¿cierto?, que si no damos 3 gloria a Dios, estamos haciendo mal, estamos viviendo mal el Evangelio. Si alguien aparece a decirnos eso, a obligarnos a dar 3 gloria a Dios, entonces nosotros debemos entender que eso no es algo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Sino más bien es la costumbre que un día formaron las iglesias pentecostales y que hoy día nosotros hemos adoptado, pero que de alguna manera no es una obligación. No es una obligación. Si alguien viniese a decirnos esto es una obligación, entonces ahí nosotros tenemos que discernir por el conocimiento que Dios nos ha dado de la palabra, que conductas, costumbres como esas no son una obligación. Por lo tanto, no es necesario que las guardemos. Son costumbres. Ministrar la alabanza con una guitarra. Amén. Podría ser un piano. Amén. Podría ser una ¿cómo se dice? ¿Mandolina? Una bandolita. Una mandolina. Podría ser un pandero. Pero no deberíamos nosotros sentirnos raros si un día no hay guitarra, no hay pandero, no hay micrófono, Amén. sino que solamente están nuestras voces. Amén. Amén. Pero se siente raro, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuando no está el músico, cuando no está la guitarra, Amén. como que se pone fome la reunión. Si eso nos sucede a nosotros, es porque nos vamos acostumbrando. En la medida que nosotros no nos acostumbremos a ciertas maneras de hacer las cosas, menos dañados vamos a salir, o menos entorpecidos, o menos nos vamos a estorbar cuando esas cosas no estén presentes. Amén. Entonces, hay un propósito. Después, teniendo claro el propósito, el apóstol Pablo en el versículo 12, él dice, yo no lo he alcanzado todavía. No lo he alcanzado. Después dice, tampoco soy perfecto. Pero prosigo. Amén. Por ver si logro asir aquello. Asir es tomar, es aferrarse de algo. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Amén. Ya, Cristo a nosotros nos llamó, nos tomó, ¿cierto? Nos predestinó para esto, para que le conozcamos, para que participemos de la resurrección, para que participemos de sus padecimientos, para que lleguemos a ser semejante a Él en su muerte. Entonces
proseguía, seguía adelante. Luego el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros llegamos a tener claro cuál es el motivo por el cual hemos sido llamados, entonces podemos ser parte, podemos entender cuál es el motivo por el que nosotros debemos continuar en el Evangelio. Algunas personas siguen adelante porque no quieren irse al infierno. El miedo se pasa. Algunas personas siguen adelante porque no quieren perder algo. Yo conocí a alguien que caminó mucho tiempo en el Señor porque no quería que su hijo se le volviera a enfermar. Llegó un momento donde perdió ese temor y se alejó del Señor. Porque los temores van pasando. En la medida que se van alejando aquellas situaciones difíciles, conflictivas, uno se va acostumbrando a una manera de vivir sin esa aflicción, sin esa tristeza. A Israel le sucedía. Israel salió de Egipto, salió de la aflicción, de la tristeza, salió de la agonía, y bastaron unos días para que ellos se olvidaran de lo que habían vivido en Egipto y comenzaron a desear volver otra vez a Egipto. Después, si ustedes se recuerdan, cuando ellos estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida, estuvieron ahí, ¿cierto? A pesar de haber visto la gloria de Dios durante algunos meses, se encuentran frente a la tierra prometida y 10 de los 12 espías hablaron mal de la tierra prometida, e Israel renegó en contra de la tierra que Dios les habría de dar. ¿Por qué? Porque era difícil entrar ahí a pelear contra ciudades fortificadas, a pelear contra gigantes, a enfrentarse con ejércitos que estaban probablemente mejor preparados que el ejército que Israel tenía. Pero el haber experimentado, el haber vivido durante tanto tiempo la gloria del Señor en el desierto, el haber sido parte, ¿cierto?, de ese milagro cuando Dios abre el mar, el haber sido parte de cada una de las plagas que Dios manifestó para poder libertarlos de Egipto, el haber vivido cómo el agua salía, ¿cierto?, de la roca, el haber experimentado cómo Dios les daba las codornices, cómo Dios les daba el maná, el haber vivido todas esas experiencias, la columna de nube, la columna de fuego, el haber experimentado todas esas experiencias, hermanos míos, día a día, todos los días el maná estaba en las mañanas fuera de su casa, todos los días estaban ahí las codornices para que ellos pudiesen comer. Milagros que ocurrían de continuo fueron tan comunes en medio de ellos que al final se acostumbraron y dejaron de considerar el poder que Dios tenía para poder hacer posible cada una de esas cosas. Entonces, cuando se ven ahí parados frente a la tierra prometida y a ellos les hablaron mal acerca de esa tierra, ellos terminaron renegando en contra de ellos porque se consideraban incapaces de entrar a esa tierra para poder conquistarla, porque se habían acostumbrado a la grandeza de Dios, y por lo tanto, habiéndose acostumbrado a ella, fueron incapaces de entender que el mismo Dios que era una columna de nube, el mismo Dios que se manifestaba en una columna de fuego, podía darle la victoria a cada uno de ellos sobre los ejércitos que estaban ahí en la tierra prometida y que ellos tenían que conquistar. Porque en la medida que el tiempo pasa, el hombre se va acostumbrando, se va haciendo la costumbre de algo. ¿Ve? Usted en la medida que tenga el pan todos los días, va a llegar un momento que va a estar tan acostumbrado a tener el pan que ya no va a pedir el pan, porque lo tiene, todos los días está ahí. Por eso que algunos no lo piden, no se levantan en las mañanas: Señor, danos el pan nuestro este día, porque saben que lo van a tener, están acostumbrados a tenerlo cada día. Israel se afligía por el agua cuando el agua se le acababa. Israel se afligía por la carne cuando necesitaba comer carne. Israel se afligía por el pan cuando necesitaba comer pan. Pero mientras la necesidad no existiese, no había aflicción, no había clamor, no había humillación. Eso fue una característica del pueblo de Israel durante toda la historia bíblica que hoy día tenemos.
Porque después miramos los jueces y fue exactamente igual. Porque mientras ellos vivían la prosperidad, vivían la abundancia de la tierra prometida, terminaban apartándose de Dios. Dios los entregaba a los enemigos que estaban en los pueblos de alrededor. Y ellos, una vez esclavizados en los pueblos de alrededor, después de un tiempo de sufrir, de afligirse, de experimentar una vez más cierto el yugo de otro pueblo sobre ellos, comenzaban a clamar. Y Dios les levantaba un libertador, un juez. Si ustedes leen los jueces, subieron mucho. El último de ellos fue Samuel. El último que juzgó a Israel fue Samuel. Después de Samuel vienen los reyes: Saúl, David, Salomón. De ahí se divide el reino: Roboam, Jeroboam. Y de ahí viene una lista de reyes de Israel y una lista de reyes de Judá. Pero si hubo algo que siempre caracterizó a Israel, fue que era un pueblo que luego de que la paz llegaba, al tiempo se acostumbraban a ello y se olvidaban de su Dios. Fácil acostumbrarse, muy fácil. Es muy fácil acostumbrarse a un estilo de vida, a una forma de vivir. Si eso sucede en nuestra casa, en nuestro entorno, también es algo que nos puede suceder estando en medio de la congregación. Nos podemos acostumbrar a que siempre haya luz, nos podemos acostumbrar a que siempre haya un instrumento, alguien que nos ayude a poder cantar en medio de las reuniones. Nos podemos acostumbrar a que siempre haya un coordinador, o a que siempre haya un predicador. Nos podemos acostumbrar a que tengamos estas paredes, ¿cierto? Para no tener tanto frío, a pesar de que igual nos da frío, pero no tanto frío como cuando no las teníamos. Nos podemos acostumbrar a todas estas comodidades. El problema es que cuando nosotros nos acostumbramos a cosas que no son necesarias para poder vivir el Evangelio de Jesucristo, cuando esas cosas cambian, nuestro Evangelio se ve perjudicado. Nos angustiamos, nos entristecemos. Y lo triste de eso es que nos angustiamos y nos entristecemos por cuestiones que no valen la pena, que no tienen ningún valor delante de Dios, que no tienen ninguna importancia. No la tienen, hermanos míos. Si nosotros estuviésemos hoy día aquí sentados en el suelo, sentados en la silla, lo importante no es dónde estamos sentados. Lo importante es cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Lo importante es cómo vamos a expresar a Dios nuestra alabanza. Lo importante es cómo nos vamos a levantar delante de Él, cómo vamos a oír una palabra. Lo importante es cómo nos vamos a comportar delante de la presencia del Dios nuestro. Nos acostumbramos a cuestiones que no son necesarias. Por eso es que hablamos de libertad, para que podamos ser libres de lo que no importa. Amén. Además de ser libres del pecado, también podamos ser libres de lo que no importa. Por eso hablamos de una renovación del entendimiento, para que podamos ser capaces de discernir, de distinguir cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no andemos corriendo detrás de voluntades que en realidad, hermanos míos, no son importantes delante de Dios. Por eso que hablamos de la importancia de que el entendimiento sea renovado. Pero en la medida que dirigimos nuestras vidas en relación a vivir bajo la libertad que Cristo nos da, en la medida que nuestro entendimiento va siendo renovado, tenemos nosotros que considerar que eso no ocurre de la misma manera, al mismo tiempo y al mismo ritmo en cada uno de nosotros. No ocurre de la misma manera. El entendimiento no va siendo renovado de la misma manera o al mismo ritmo en cada uno de los que hoy día están en este lugar. Todos nosotros tenemos una manera de entender el Evangelio que no es exactamente igual. No es exactamente. Y eso es porque
ninguno de nosotros todavía ha llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Y si llegásemos un día a esa estatura, no vamos a llegar todos juntos, sino que unos van a llegar primero, otros van a llegar después, y otros van a llegar un poquito más después. Pero no todos llegaremos al mismo tiempo. Por eso es que hoy día existen diferencias de opinión. De manera que no pueden haber diferencias respecto de lo medular del Evangelio. No podemos nosotros hoy día estar con diferencias respecto de quién es nuestro Salvador. Eso es algo que en lo que no podemos tener diferencias. Cristo es nuestro Salvador. Cristo dio su vida por nosotros. No deberíamos nosotros tener diferencias hoy día respecto de quién es el mediador entre Dios y los hombres. No deberíamos tener diferencias de ese tipo, porque son medulares, porque forman parte de los fundamentos de la iglesia del Señor. Sabemos que hay resurrección de entre los muertos, eso es innegable. Sabemos que habrá un arrebatamiento, sabemos que hay una segunda venida de Jesucristo. Sabemos, hermanos míos, que el Espíritu de Dios está vigente, que Él ha de ser derramado en los corazones de aquellos que creen a la palabra de Dios. Aquellos que oyen con fe, a ellos pueden ser bautizados por el Espíritu Santo y fuego. Hoy día no deberíamos nosotros estar discutiendo si todavía es así, o si eso fue solamente para ese tiempo, porque a decir verdad, si nosotros discutimos acerca de ello, significa que aún ni siquiera hemos entendido aquellas cosas que son rudimentos en la doctrina de Cristo. Y si después de tanto tiempo aún no las hemos entendido, hay una explicación. Y es que nos hemos vuelto tardos para oír. Nos volvemos tardos para oír y por lo tanto dejamos de entender cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, en la medida que el tiempo va pasando, nuestro entendimiento se va renovando, y lo que quiero hoy día compartirles en el Señor es lo que está escrito en el versículo 15. Versículo 15. Amén. Vamos a hablar acerca de una característica de alguien que va madurando. Lo que dice el versículo 15 es una característica de alguien que va madurando. Por eso es que comienza así mismo. Así que todos los que somos perfectos. ¿Ven? Mire, más arriba el apóstol Pablo dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ¿cierto? Él dice ahí, versículo 12, él dice, yo no soy perfecto. Pero luego en el versículo 15, dice así que todos los que somos perfectos. Sabemos que la palabra del Señor no tiene contradicción. Amén. Cuando uno comienza a escudriñar esto, la palabra perfecto que está ahí también se puede traducir como madurez. Entonces nosotros podríamos decir así que todos los que somos maduros. Por eso que les dije, vamos a hablar hoy día de algo que tiene que ver con las características de una persona que ha alcanzado madurez. Todos los que somos maduros, estos mismos sintamos, es decir, a los que van alcanzando madurez en medio de la congregación, se les llama, se les invita a que sean de un mismo sentir. Eso es lo primordial, es la invitación que el apóstol está haciendo. Pero al mismo tiempo dice, y si otra cosa
sentís, es decir, existe la posibilidad de que dos personas maduras sientan o piensen de manera distinta respecto de una misma situación. En este caso en particular, el apóstol les viene hablando acerca del propósito, del llamamiento, de cuál debe ser el objetivo de un hijo de Dios. Por eso que partimos leyendo desde el versículo 8 en adelante, a pesar de que no es el propósito de la palabra de hoy día, pero partimos de ahí para poder entender de qué viene hablando el apóstol Pablo. Él viene hablando de un propósito, de un objetivo, de una manera de vivir que los hijos de Dios deberían tener para poder ser partícipes de aquel, para poder ver consumado en nosotros el llamamiento por el cual Cristo nos trajo a la presencia de Dios. Ese es el propósito de lo que el apóstol está hablando. Entonces él viene y dice, y si otra cosa, es decir, si alguno de los maduros siente algo diferente a lo que les vengo exponiendo, dice, esto también os lo revelará Dios. Y ahí está la característica de alguien que va alcanzando madurez. Es que entiende que el crecimiento no todos lo tienen de la misma manera. El que va alcanzando madurez comprende que pueden existir entre nosotros diferencias de opiniones, distintos modos de pensar, pero de ninguna manera, si Francisco piensa distinto que yo, de ninguna manera yo a él lo voy a menospreciar, sino que yo también diré, como aquí dice el apóstol Pablo, así que los que somos perfectos, los que somos perfectos, es decir, los que somos maduros, los que hemos alcanzado madurez, no está menospreciando a Francisco por tener un modo de pensar diferente. No voy a hacer el kit de la buena acá. Los que somos perfectos, ¿cierto? No está señalando, ¿cierto?, que a Francisco haya que menospreciarlo o que haya que menoscabar su vida, ¿cierto?, porque él tiene una diferencia en su modo de pensar respecto de cómo pienso yo. Hace un tiempo atrás había una discusión entre los hermanos que salían a la prédica que a mí me ha servido mucho para poder enseñar acerca de esto. Algunos decían, bueno, los que van a la prédica lo saben, ¿cierto?, pero algunos decían que no se debe orar en cada esquina, porque los hermanos cuando salen a la prédica tienen la costumbre, en general el que dirige tiene la costumbre de predicar, se juntan, oran, siguen a la otra esquina, predican, se juntan, oran, ¿cierto? Y así, de esquina a esquina. Entonces por ahí aparece alguien que dice que pero ¿por qué oran en cada esquina? Y empieza a citar, ¿cierto?, algunos versículos diciendo que los fariseos a ellos les amaba, ¿cierto?, pararse en las plazas, ¿cierto?, en los lugares públicos a orar, y por lo tanto decía, no, nosotros no deberíamos orar en las esquinas, sino que cuando salimos a predicar deberíamos orar dentro del templo y después irnos y predicar y después volver y orar al regresar. Pero había otros que pensaban diferente, que pensaban que que no era necesario orar antes de salir, sino que solamente había que orar al regresar. Y así, ¿ves? A mí me ha servido mucho, como le dije, para poder enseñar acerca de esto, porque son distintos modos de hacer las cosas. Ninguna de ellas está incorrecta. Porque por más que citaran esa palabra que hablaba de que a los fariseos ellos amaban, ¿cierto?, orar en público para ser vistos por los hombres, el problema no era orar en público, el problema era que ellos amaban hacerlo para que los hombres los vieran. Ese era el problema no era, ¿cierto?, orar en público. El problema era que a ellos les gustaba hacerlo, ¿cierto?, porque querían que los demás los vieran. Es como que Francisco cantara para que los demás los vieran, eso está mal. Es como que yo llamara, ¿cierto?, a un hermano aquí adelante a orar para que, y él viene aquí para que los demás lo vean. Eso está mal. No está mal que alguien ore aquí, no está mal que alguien ore ahí en la punta, o que alguien ore en esa punta de allá, o que el hermano Francisco cante acá. Eso no está mal, a no ser que uno ame
hacerlo para que los demás lo vean. Eso es lo malo. Amén. Entonces, ninguno de los que tenía un modo de pensar diferente estaba mal. Pero por algún motivo, en medio de ellos había una incapacidad de tolerar. Al menos por los que me tocó conversar a mí, se les dificultaba un poco entender por qué cuando dirigía a uno la prédica era de una forma y por qué cuando dirigía a otro la prédica era de otra forma. En la medida que el Hijo de Dios va madurando, va entendiendo que eso puede pasar una o muchas veces dentro de la iglesia. Amén. Pero que llegará el día en el que Dios nos va a revelar la mejor forma, la mejor manera. Yo pienso diferente a como pensaban los que venían a conversar conmigo. Y así todos podemos pensar diferente. No respecto de cuestiones, como les digo, que son fundamentales dentro del Evangelio. Pero cuando una persona va madurando, va entendiendo de que pueden haber diferentes opiniones entre nosotros. Y esas diferencias de opiniones no deben significar una división, no deben significar un pleito, no debe significar que yo le tenga resentimiento a alguien porque piensa distinto que yo. Y por más que yo se lo expliqué, por más que le expliqué al hermano Marcelo cómo era, después él se para y lo enseña de la manera en como él cree. Y se lo expliqué y no entendió y no sé por qué no me entiende. Y termino resentido, dañado, triste, ¿cierto? Porque el hermano Marcelo no aceptó la manera en como yo se lo enseñé. Eso es inmadurez. Cuando un hijo de Dios va madurando, va entendiendo de que no todos renuevan su entendimiento al mismo ritmo. Amén. No todos entienden todas las cosas de la misma manera. Así es, amén. No todos crecen al mismo tiempo. Existen los maduros, existen los débiles en la fe, existen los carnales, existen los espirituales, existen los naturales, existe de todo eso en medio de la congregación. Amén. Existen los que llevan mucho tiempo y se volvieron tardos para oír y hoy día es necesario darles leche y no pueden porque no pueden recibir alimento sólido. Existen a los que hay que hablarles como carnales porque son carnales y no se les puede hablar de sabiduría porque la sabiduría, hermanos míos, está reservada para aquellos que alcanzan la madurez. Y hablamos sabiduría, dice el libro de los Corintios, y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Sí, Señor. Pero ninguna de esas expresiones que hoy día la Biblia tiene para definir a algunos como carnales, naturales, espirituales, niños, ninguna de esas expresiones están en la palabra del Señor para menospreciar la vida de aquellos que puedan estar viviendo en alguna de esas condiciones. No es una palabra de Dios que busque menoscabar la vida de alguien. No, el apóstol Pablo no le decía a los corintios carnales para humillar a los corintios, sino que para mostrarles una condición en la que ellos estaban viviendo. Porque el apóstol Pablo entendía muy bien que hay algunos que crecen más rápido que otros. Hay algunos que entienden el Evangelio de una manera distinta a como la entienden otros. Si nosotros no somos capaces de eso, créanme que el día de mañana de aquí no solamente podría salir una, sino que podrían salir 2, 3 o 4 congregaciones más. Porque mi hermano un día podría no estar de acuerdo conmigo y como él no aprendió esto, esa diferencia hizo que a mí me convirtiera en un mal cristiano. Y como el que nos dirige es un mal cristiano, no puedo seguir ahí. Agarra su cosita y un poquito de hermano y se lo lleva. Bueno, no se lo lleva, se van con él. Porque nadie se va, ¿cierto? Porque esté obligado. Se va porque quieren irse por esto. Y después a mi hermano Javier, ¿cierto? Le pasa lo mismo. Tiene un problema conmigo, no le gusta. ¿Qué no le gusta al hermano Javier? No le gusta que yo esté sin corbata desde el altar, ¿cierto? Tengo que estar con corbata. No me cruza la corbata. Y no le gusta a él. Y piensa que el hermano Johnny está mal, él no debería estar ahí porque debería servir al Señor con lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. La pregunta es, ¿qué es lo mejor?
Esa es otra enseñanza, ¿no? Amén. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es la corbata, lo mejor es la camisa, lo mejor es el chaleco, el vestón. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor, hermano, aquí? Corazón. Nuestro corazón. Amén. Pero él, cierto, no tiene claro eso todavía. Entonces dice el hermano Johnny que está predicando adelante, él debería servir a Dios por lo mejor. Y si viniese el presidente de la República, yo estoy seguro que el hermano Johnny estaría ahí adelante con una corbata, porque al presidente de la República lo va a recibir con corbata. La he escuchado, ¿no? Sí, la he escuchado. Entonces él, dice el hermano Johnny, está mal. Así que él también agarra su corbata y un poco de hermanos que piensan igual que él y se va. Los testigos de Jehová no tienen este problema. Los mormones tampoco. Las iglesias evangélicas sí. Por eso existe la del Dios vivo, la pentecostal, la metodista pentecostal, la evangélica pentecostal, hay tantas que hasta se me olvidan los nombres. Existen muchas. Y muchas de ellas nacieron, no todas, pero muchas de ellas nacieron porque un día hubieron dos hombres que pensaron diferente. Pensaron distinto. Terminaron divididos, terminaron peleados, uno con una congregación, el otro con la otra, y así esto se fue multiplicando, de manera que si hoy día la Iglesia de Cristo no está haciendo algo, es dar testimonio por medio de la unidad. Cuando Jesús oraba, Él decía que sean uno. Amén. Que sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste, dijo el Señor, ¿no? Amén. Es decir, el concepto unidad en medio de la iglesia del Señor es fundamental para que el nombre de Cristo sea conocido. Amén. Es fundamental. Pero cuando el hombre cree que la madurez es solamente conocer algo, está muy equivocado. Amén. Porque la madurez no consiste solamente en tener mucho conocimiento, así como la sabiduría no consiste solo en conocer la Biblia, Amén. así tampoco la madurez consiste solo en tener mucho conocimiento. Amén. La madurez requiere de una conducta madura. La madurez requiere de un modo de pensar maduro. Y hoy día, hermanos míos, nos tomamos este tiempo para poder decirles a ustedes, deténganse en el versículo 15 de Filipenses capítulo 3 y vean en ese versículo la madurez en un hijo de Dios, que es capaz de entender que otros pueden pensar diferente, pero sabe que un día Dios a todos nos revelará la misma enseñanza y tendremos un mismo modo de pensar, porque así son los maduros. Los maduros fueron llamados a tener un mismo sentir, pero mientras no lo alcanzan todavía, deben ser capaces de tolerarse los unos a los otros, sin humillarse, sin menoscabarse, sin menospreciarse, porque piensan de una manera diferente. No es ese, hermanos míos, la conducta de un maduro. Así que en la medida que usted vaya madurando, usted se va a ir dando cuenta de esta característica, de esta cualidad, de que no va a ser su enemigo a alguien que piensa diferente. Amén. Porque si algo no somos, es enemigos. Somos hermanos. Somos hermanos. Y si yo antes de Cristo me peleaba con mis hermanos, bueno, ahora en Cristo no puedo pelearme con mis hermanos en Cristo. Porque con mis hermanos carnales me unía, ¿cierto?, una matriz. Pero con mis hermanos en Cristo me une la sangre que fue derramada en la cruz. Es un precio alto que se pagó para que nosotros hoy día seamos hermanos. Amén. Amén. Entonces no podemos pelearnos así, con tanta facilidad.
Se los voy a volver a leer. Así que todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, o si alguno de ustedes piensa distinto, siente diferente respecto de un tema, el apóstol sabía desde su madurez que Dios también se los iba a revelar. Jesucristo, dentro de todos los mensajes que le entregó a los discípulos antes de ir a la cruz, en un instante Él les habla acerca del Espíritu de verdad. Cuando Él les está hablando acerca del Espíritu de verdad, les empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, Él les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, muchas cosas que enseñarles, pero todavía no son capaces, no están capacitados para sobrellevarlas, para vivirlas, para practicarlas. Pero el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. ¿Se fijan? Jesús entendía, tenía muy claro, hermanos míos, lo que estamos hablando hoy día, de que cada hombre, cada miembro de la iglesia va renovando su entendimiento de manera individual, conforme a la relación que él va teniendo con Cristo. Y en la medida que nosotros nos vayamos encontrando con personas que piensan distinto a nosotros, si esa diferencia no es una diferencia, como les dije recién, respecto a cuestiones que tienen que ver con el fundamento de la fe de los hijos de Dios, nosotros deberíamos entonces entender y comprender de que debemos esperar. De que debemos esperar. Porque en algún momento aquel otro tal vez piense igual que yo, o tal vez no. Tal vez yo sea movido por el Espíritu a pensar igual que él. Porque no siempre tenemos la razón. No siempre. Porque el único que tiene la razón siempre es el Espíritu Santo. Y en la medida que el Espíritu de Dios nos vaya revelando la palabra del Señor, llegaremos a ser aquellos maduros que sienten y piensan una misma cosa. Pero mientras no sea así, seremos aquellos maduros capaces de entender, de comprender, de soportar a aquel que en algún momento piensa distinto a como piensa yo, a como pienso yo, o a como hago yo las cosas. Yo muchas veces he escuchado a personas que no les gusta cómo alguien hace algo. La madurez no es que yo deje de pensar que alguien no hace las cosas bien. La madurez tiene que ver con que yo comienzo a tolerar cuando ese pensamiento distinto no me daña, no me ofende, no produce en mí un distanciamiento, no produce en mí rencor, no produce en mí ira, no produce en mí diferencia con respecto a la otra persona. Eso es madurez, porque diferencias tendremos hasta el día que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mientras no sea así, seamos maduros, hermanos míos. Seamos maduros en relación a soportarnos, a tolerarnos, a entender que Francisco no tiene por qué pensar como yo, que Marcelo no tiene por qué pensar como yo, que mi esposa que está todos los días conmigo, no tiene por qué pensar siempre como yo. Y si algún día ella me dice: yo no estoy de acuerdo con lo que usted enseñó, yo no me debería enojar con ella, porque ella no esté de acuerdo con algo que yo enseñé. Ella me expondrá a mí sus argumentos, yo le expondré a ella mis argumentos, y si no llegamos a acuerdo, nos vamos a terminar durmiendo cada uno en su esquina de la cama, sino que nos acostaremos y dormiremos como dormimos hoy día, separados por nuestros hijos, pero no separados por una discusión. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos míos, ese es el propósito de la palabra de Dios. Que ustedes puedan aprender madurez. Amén. Que puedan entender que el camino de la madurez es el que hace posible que podamos ir conociendo mucho más al Señor. Mucho más. Porque para los maduros se guardó la sabiduría,
Porque los maduros son los que participan del alimento sólido. Amén. Porque los maduros son los que participan de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que oído no oyó, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es la que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Y esos que le aman, un poquito más arriba, lo dice, son los maduros. Amén. Amén. Padre,